desde El Dorado, Misiones, gente de todos lados. Me encanta. Bueno, Marce, si querés damos comienzo. Ya hay 70 personas que están acá en Zoom ya viéndonos, así que igualmente esto va a quedar grabado, después lo vamos a subir tanto a la página web como al Facebook, va a estar disponible y va a quedar en YouTube también, así que cualquier inconveniente pueden sumarse luego. Perfecto, por la versión que tenemos de Zoom no vamos a tener ningún límite de tiempo, sin embargo las personas que no puedan ingresar a la sala de chat o porque esté muy llena o demás, pueden hacerlo a través de YouTube, en el enlace que va a estar pegado en la página, que ya está, ¿verdad? En la página de Facebook. Bien, recuerden que están todos invitados a escribir comentarios en el chat, nos pueden ir contando desde donde nos están viendo, y después vamos a estar respondiendo seguramente algunas preguntitas, ¿sí? Mi nombre es Marcelo Urquiza, soy kinesiólogo y fisioterapeuta, trabajo con pacientes con epilepsia refractaria, entre otras condiciones, ¿no? Y hace casi 2 años tuve la fortuna de conocer este bellísimo proyecto que es la Fundación Resiliencia, y la verdad es que nos encontramos gratamente sorprendidos por la convocatoria. Se inscribieron muchísimas personas, muchas más de las que esperábamos, y bueno, obviamente quería agradecer a la Fundación Resiliencia, Epilepsia Refractaria Argentina, por hacer posible esta charla, a su presidenta, Gabriela Alfaro, que también es a quien ven ahí en pantalla, y a todas las mamás y papás también que hacen, ¿sí? A la fundación, a quienes responden los chats, a quienes generan redes de contención a lo largo y ancho del país, y a quienes ayudan a divulgar la información, que esto tiene un valor incalculable. Les recuerdo que la Fundación Resiliencia es una fundación sin fines de lucro, cuyo objetivo es apoyar, orientar, brindar información sobre avances, tratamientos, investigaciones y también nomenclar a los centros de referencia en la Argentina. También quería agradecer a la gente de Redis, Rehabilitación a Distancia, ahí mi gatito quiere participar, a cargo de la licenciada Damaris Lizarazo, que tiene un concepto muy lindo de atención digital. Los pueden seguir en Instagram, en Redis Telesalud, y recuerden también seguirnos a nosotros en Facebook, en Fundación Resiliencia, si es que no lo hicieron ya. También nos pueden buscar en Instagram como Epilepsia Refractaria. ¿Sí? Ahora le voy a dar el lugar a Gaby, ¿sí? Gabriela Alfaro, es la presidenta de la Fundación, que nos va a acompañar con unas breves palabras de bienvenida. Todo tuyo, Gaby. Gracias, Marce. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Gabriela Alfaro, yo soy mamá de Valentino. La fundación nació a raíz de Valentino, justamente. Valen tiene 5 años y medio. Hace 5 años, un poquitito más, yo empecé una campaña en busca de otros papás que vivan la misma situación que yo estaba atravesando con Valen, con el Colo. Y a raíz de ahí empezamos a hacer toda una red de padres, apoyarnos mutuamente, y uno de los objetivos y el pilar de los objetivos de la Fundación justamente es establecer estos lazos, conocernos, porque si no nos conocemos, si no sabemos de nuestra existencia, es muy difícil que la información se pueda distribuir, que la ayuda pueda llegar a los lugares donde hay personas que no tienen esta información, no tienen contención. Entonces, el objetivo fundamental es mantener esa cercanía que comenzó como papás hace tantos años. Digo tantos años porque parecen poquitos, pero para el que vive de este lado, de tener un chico con epilepsia refractaria, es un camino enorme que se va recorriendo. Y estoy súper agradecida a los grupos que se fueron armando, ya sea de padres, de amigos, de profesionales. Tanto Soledad, Guillermo como Marcelo son profesionales que atendieron a Valentino y que yo sé que pueden transmitir un testimonio súper enriquecedor para todos los que ya sean profesionales u otros padres que tienen también niños con estas patologías, y darnos herramientas y apoyarnos, que no es menor, creo que es lo fundamental,
Así que bienvenidos a todos. Estamos comenzando con estos webinars, esta nueva era digital que nos da estas herramientas también y hay que aprovecharlas. Así que muy agradecidos de que ustedes nos acompañen y puedan exponer el día de hoy, y a todos los que nos acompañan a lo largo del país, bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias Gaby, y nos mandan saludos también desde Mar del Plata y desde México. Fantástico. Dichos todos los avisos parroquiales y los agradecimientos, vamos a empezar a hablar un poco del tema que nos convoca hoy, que es el proceso de rehabilitación en pacientes con epilepsia refractaria. Pero antes, los voy a introducir brevemente al tema. Imagino que todos los que están acá no llegaron de casualidad, seguramente tienen un paciente o un familiar con epilepsia refractaria. Sin embargo, para aquellos que no saben, la epilepsia refractaria se define, y esto es bien de libro lo que voy a decir ahora, la epilepsia refractaria se define como aquella en la cual el paciente no ha logrado controlar las crisis, incluso recibiendo tratamiento adecuado con 2 o más fármacos antiepilépticos tolerados, adecuadamente elegidos y pautados en dosis y frecuencias de administración apropiadas, ¿sí? Si no se logran controlar las crisis, es cuando el paciente se denomina refractario al tratamiento. Esto puede tener un origen metabólico, genético, tumoral, entre otros. Son muchas las razones por las cuales un paciente puede tener epilepsia refractaria. Y sobre todo cuando se instaura a edades muy tempranas en la vida, puede generar una discapacidad motriz o cognitiva conductual, que puede ser leve, moderada o severa, ¿sí? Y esto, que muchos pacientes con epilepsia refractaria, es la razón por la cual van a pasar varios años de su vida en rehabilitación. Que tiene como objetivo ayudar al niño o a la niña a alcanzar su máximo estado de bienestar físico y psicosocial, ¿sí? Y esta es la parte del juego donde entramos los terapeutas. Así es que ahora le voy a dar la bienvenida a la licenciada María Soledad Sá. Sole, ¿tenés algo que ver con el político Rodríguez Sá? No. No, nada. Bueno, entonces, dicho eso, Sole es terapista ocupacional, trabaja con Valentino, entre otros pacientes también que tienen epilepsia refractaria, así es que le doy la bienvenida y le cedo el espacio para que pueda comentarnos lo que trae hoy para charlar. Bueno, gracias Marce, gracias a todos por estar acá. La idea es compartir en esta charla desde una mirada respetuosa con la niñez, cómo es esto de acompañar a niños, niñas y adolescentes con epilepsia refractaria, que esto implica, como dice una terapista ocupacional, Silvia Ottron, el desafío de poder cuestionar también los preconceptos, ¿no? Los que a veces estos marcos teóricos que si bien nos dan un marco, digamos, para reflexionar, a veces nos pueden jugar en contra en esto de acorralarnos con una mirada, una flexibilidad y una creatividad a la hora de pensar las intervenciones y a la hora de acompañar a los niños, ¿no? La flexibilidad en relación a tener en cuenta que son niños que muchas veces algunos van a pasar por algunos estadios del desarrollo que después van a perder acciones que han hecho, van a tener retrocesos, y eso nos invita todo el tiempo, digamos, y el principal objetivo desde la muchas veces es acompañar a niños, a sus familias, ¿no? De una escucha, proporcionar las herramientas para mejorar esta calidad de los niños y su familia, esto de poder proporcionar herramientas que se van a diseñar en conjunto. No sé si ahí dicen, ¿no escucha? ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Se cortaba un poquitito en algún momento. A ver, cambio la configuración por las dudas de internet.
está cambiando su configuración de internet, así que le esperamos brevemente nada más, así ya vuelve a estar en línea. ¿Ahí está? Sí, ahí está, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, Continuamos. compartía esto, ¿no? Que el principal objetivo de la terapia es acompañar, ¿no?, a estas niñas y sus familias desde una escucha activa, de proporcionar herramientas para mejorar esta calidad de vida. Estas herramientas se van a diseñar en conjunto, ¿no? La intervención de terapia ocupacional se dirige, y de terapia en sí, se dirige tanto a los niños como a sus entornos, ¿no? Entendiendo ese entorno como los distintos ambientes donde se va a desenvolver ese niño, la escuela, el hogar, la comunidad. Y acá me parece importante destacar la importancia de los tratamientos en los domicilios de estos niños con epilepsia refractaria, porque entendemos que suelen presentarse variables que van a dificultar muchas veces ese acceso a las terapias, entonces facilitarlas desde el hogar nos ayuda a eliminar muchas veces estas variables que se van a desatar y va a poder permitir que se sostenga el tratamiento en el tiempo, ¿no? Por eso me parece que es importante destacarlo y también nos permite conocer ese contexto y las dinámicas a fin de poder pensar de manera más precisa las intervenciones, las modificaciones ambientales y enriquecer nuestro hacer y sin duda este vínculo con el niño y la familia que es tan importante, ¿no? También quería compartirles el compromiso que vemos desde terapia ocupacional con la ocupación como un foco de intervención, ¿no? La ocupación la vemos desde los aspectos subjetivos hasta y los aspectos objetivos, ¿no? A la hora de pensar en el desempeño, ¿no? Y para esto quería compartirles esta imagen para poder acompañar a ver, esperemos que se vea. Cuando, cuando hablo de una ocupación, ¿no?, y de lo objetivo y lo subjetivo, me refiero a esto, ¿no? Por ejemplo, acá podemos observar desde una mirada objetiva todas las estructuras y las funciones corporales, digamos, que están involucradas, pero también podemos observar todo aquello subjetivo, ¿no? Todos esos aspectos emocionales y psicológicos que también están en juego, ¿sí? Que tienen mucho significado, pensando, por ejemplo, en un niño argentino que está en el lago con su familia tomando mate y está participando activamente de esa actividad. Entonces, desde terapia ocupacional, vemos las áreas de ocupación o el quehacer como un objetivo central, ¿no? En esto podemos nombrar un sinfín de ocupaciones, algunas de ellas pueden ser las actividades de la vida diaria, ¿no? Aquellas que están orientadas al cuidado del propio cuerpo, como lo es la alimentación, ¿sí? Los niños con epilepsia refractaria muchas veces tienen una dieta cetogénica, que es una dieta alta en grasas y baja en hidratos de carbono y proteínas, ¿sí? Es un tratamiento no farmacológico muchas veces que contribuye con la disminución de las crisis, ¿sí? Y en esto podemos ver que esta dieta cetogénica en algunos pacientes, ¿sí?, en algunos niños, es suministrada a través de un botón, ¿no? Y en esto también quiero compartirles que obviamente que va a depender de las características de cada niño en particular, ¿sí? Pero muchas veces en la alimentación es tan importante esto nutricional, ¿sí?, que va a estar suministrado por este botón, pero también desde terapia ocupacional podemos trabajar lo que es el placer y el disfrute por el comer, por el compartir esa actividad, y ahí se vuelve un foco de intervención, ¿no? Por ejemplo, les quería compartir otra imagen, otra imagen que nos acompaña a pensar esto, ¿no? Acá podemos ver también esto que hablaba recién, de lo subjetivante, ¿sí?, de lo subjetivo, que tienen las diferentes ocupaciones, que es este placer, ¿sí? Acá podemos ver este niño que está disfrutando de lo que es la alimentación, ¿sí? Que a su vez muchas veces los niños con epilepsia refractaria tienden a llevar sus manos a su boca, ¿sí?, para regular un poco su actividad oral y de alguna manera esto de comenzar a incorporar alimentos, obviamente que dependiendo cada niño en particular, además de este placer y este disfrute, obtienen una regulación de una manera más funcional, ¿sí?, que disfrutan muchísimo. Otra actividad de la vida diaria, ¿no?, que también podemos acompañar desde terapia ocupacional, tiene que ver con todo lo que es el higiene, ¿no?, el bañarse.
Sabemos que muchas veces los niños con epilepsia refractaria requieren una asistencia, una cantidad de apoyos bastante alta en relación al desarrollo de esta actividad, ¿sí? Que suele ser, obviamente, dependiendo de cada niño, una actividad que les genera mucho placer, mucho bienestar, ¿sí? Y es importante poder asesorar en los productos de apoyo, ¿sí? Que se pueden usar sobre las sillas de ducha, que se pueden tener en cuenta, ¿sí? Los cuidados posturales de las personas que van a acompañar esta actividad, eso es importante acompañar, esas familias asesorar, ¿sí? Otra actividad que hacemos cotidianamente tiene que ver con lo que es el descanso y el sueño. Eh, Sabemos que tiene que ver el descansar y el dormir, genera poder restaurar nuestra energía, ¿no? Para poder participar en diferentes ocupaciones como las que fuimos nombrando, ¿no? Y en esto quiero decir que si no hemos podido, por ejemplo, descansar bien, seguramente va a repercutir en nuestro nivel de actividad, en nuestro humor, en nuestra disponibilidad para jugar, para hacer un tratamiento, para ir a la escuela. Y bueno, esto me parece importante destacarlo porque los niños con epilepsia refractaria suelen, ya sabemos, presentar alteraciones, ¿no? Significativas en lo que es el ciclo de sueño y vigilia, y entonces se suelen ajustar las medicaciones, se realizan interconsultas médicas para hacer frente a estos desafíos, y desde terapia ocupacional también podemos confeccionar junto a la familia rutinas de sueño, sugerencias de actividades posibles a realizarse en esos periodos de vigilia, ¿sí? Para acompañar ese proceso hasta conciliarse el sueño, evitar ciertos estímulos, ¿no? Que a veces pueden sobreestimular y sobrecargar, perjudicando volver a conciliar el sueño, ¿sí? Por otro lado, me parece importante destacar también otra ocupación que es central por el ciclo vital que atraviesa un niño, ¿no? O una niña, que tiene que ver con participar de una institución educativa, ¿sí? Educativa terapéutica. Esta modalidad va a depender de cada niño en particular, pero es importante como terapeutas conocer, ¿sí? Eh, Poder estar en contacto, si es necesario, eh, poder, si se facilita desde el lugar, digamos, desde la institución, participar durante una jornada, ¿no? Poder observar a ese niño en ese nuevo entorno, ¿sí? Todo lo que va a desplegar, esa interacción con pares, ¿sí? Realizar encuentros, reuniones con esas instituciones. Por otro lado, otra ocupación que me parece central destacar también es el juego, ¿sí? Que es una ocupación central en la infancia, ¿no? Las terapias y las actividades de la vida diaria que fui nombrando, ¿no? Están atravesadas por el juego. Eh, el juego pensándolo como un medio y muchas veces como un fin, ¿no? Es entendido como una actividad que puede ser organizada como espontánea, ¿no? Y que va a proporcionar un disfrute, un entretenimiento y una diversión. Muchas veces acompañar en la búsqueda, ¿no? De dónde está ese disfrute es un objetivo en sí mismo, ¿no? Y siempre pensando un desafío justo, juegos que estén a la altura de esos intereses del niño, eh, seguir su interés, no sobreestimular, digamos, el espacio donde el niño va a jugar, proveer oportunidades de explorar diferentes sensaciones con el propio cuerpo, ¿sí? Estimular con diferentes texturas, ¿sí? Explorar intereses y motivaciones lúdicas. El juego nos va a permitir conocer a ese niño y al niño le va a permitir conocerse también, ¿no? Sus formas de comunicarse, sus intereses, sus aversiones, el modo en que las expresa, ¿sí? Y también dentro de este juego, también proporcionar actividades que permitan relajar, también restaurar esa calma, jugar con ese nivel de alerta, ¿no? Si es necesario, siguiendo esta flexibilidad que decía, eh, si es necesario acompañar en ese despertar el alerta, si es necesario acompañarlo a buscar un nivel de calma, de relajación, ¿sí? En esto también voy a compartir algunas fotos para acompañar esto que iba diciendo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a Valentino con la autorización de Gabriela, ¿sí? Explorando con cuencos tibetanos que le proporcionan vibración, sonido, ¿sí? Tiene agua adentro, explorando, restableciendo la calma. A ver, voy a compartir otra, a ver si se ve. Acá también lo podemos ver, jugando con diferentes semillas y texturas, ¿sí? Buscando esa mirada, compartiendo esa actividad con otro, ¿sí?
Entonces, para ir cerrando, durante el proceso terapéutico, entonces tenemos en cuenta, ¿sí?, las características del niño, ¿sí?, los contextos, los entornos, los valores y las creencias de esa familia en particular también, ¿no? Las funciones y las estructuras corporales, que bueno, no me voy a profundizar mucho ahora porque tenemos ahí a un terapeuta físico, un kinesiólogo que seguramente van a explayar después. Las destrezas sensoriales de ese niño, las destrezas de regulación emocional, bueno, motoras, ¿sí? Las destrezas cognitivas y de comunicación, ¿sí? Y en base a esto vamos a tener objetivos específicos de trabajo con estos niños con epilepsia refractaria, que bueno, sabemos que suelen presentar, como decía Marcelo, grandes desafíos a nivel de sus destrezas motoras, ¿sí?, y sus habilidades de control postural, y en base a eso iremos planteando estos objetivos en conjunto con áreas de kinesiología, ¿no? Incentivando este movimiento voluntario, ¿sí?, acompañando a las destrezas que se vayan alcanzando, ¿sí? Vamos a también, como objetivos del tratamiento, esto de generar oportunidades, ¿sí?, para favorecer el desarrollo de las habilidades de comunicación y sociales, las destrezas de regulación, ¿sí?, que son necesarias para interactuar con otros, ¿sí? También vamos a habilitar espacios para el placer, para la exploración, ¿sí?, para favorecer la autonomía, la autoconfianza. Y en esto también quiero compartir una última fotito que tiene que ver con estos productos de apoyo, ¿sí?, que muchas veces, bueno, recién mencionaba estas sillas de ducha, ¿sí?, productos de apoyo que tienen que ver más eh, con las actividades de la vida diaria, como el bañarse, ¿sí?, o algunos apoyos que usamos para la alimentación, pero también tenemos, por ejemplo, este arnés de marcha, ¿sí?, que nos permite explorar el mundo. Ahí está, nos permite explorar, jugar, ¿sí?, desde otra postura, ¿sí? Bueno, tampoco me voy a explayar mucho en eso, así voy cerrando. También trabajamos muy fuertemente modificando y adaptando a veces entornos para que sean accesibles, y en esto también nos implicamos en contribuir para que cada vez haya menos barreras, ¿sí?, tanto físicas como muchas veces sociales, y este es un espacio para eso, ¿sí?, para derribar mitos, para conocer, ¿sí?, y de alguna manera hacer que todo sea más accesible, ¿sí? Es importante entonces esta escucha activa, informar, asesorar a las familias, ¿sí?, tanto para los cuidados del niño en cuestión, como para quienes van a apoyar a la participación de ese niño en diferentes actividades, ¿sí?, en los productos de apoyo, como fui mencionando. Y por último quiero mencionar 3 conceptos que me parecen importantes tener en cuenta. Uno tiene que ver con la independencia, ¿sí?, que desde el marco de trabajo de terapia ocupacional decimos que el compromiso con una ocupación puede ser solo o con otros, y que es independiente a la cantidad de apoyos que una persona necesite para dirigir esas acciones eh, que necesita, digamos, ¿no? Entonces, en esto me parece importante destacar esto que es la coocupación, ¿sí?, en donde hay una ocupación, ¿sí?, que incluye la participación activa de una persona que va a brindar un apoyo y la participación activa de quien requiere ese apoyo para llevarla adelante. Entonces es importante con estos niños tener en cuenta de quién es esta ocupación, ¿sí? Por ejemplo, al momento de comer, de bañarse, ¿sí? Importante anticipar lo que va a ocurrir, ¿no? Con palabras, repitiendo la rutina, utilizando o mostrando elementos que vayan a anticipar. Eso va a depender de cada niño en particular, cada niña, pero siempre buscando ese consentimiento y esa participación activa, más allá de los apoyos que vaya a requerir. Otro de los 3 conceptos es esto de trabajar en equipo, ¿sí? Con la familia, con ese niño, con su equipo terapéutico, ya sean los kinesiólogos, enfermeros, médicos, ¿sí?, la institución educativa, todos en conjunto, y ser un equipo, ¿sí?, como lo es en este caso la Fundación Resiliencia, porque siempre encontrarnos con otros nos enriquece y nos empodera. Así que bueno, esto era un poco lo que quería compartir. Fantástico, Sole, excelentes tus palabras y excelente el acompañamiento de las y los acompañantes terapéuticos, perdón, terapistas ocupacionales, ¿sí?, en la vida de estos niños y niñas y también en la vida de las familias. Y acá aprovecho que justo mencionaste el arnés de marcha como elemento de asistencia, ¿sí? Y voy a abrir paréntesis y voy a hablar solo brevemente de eso, y ahora le voy a dar lugar a Guille, que va a hablar de su incumbencia, ¿sí?
El arnés de marcha, para los que no saben, es un arnés, les voy a decir la marca no porque sea el único que existe, sino porque si lo quieren googlear pueden encontrar cómo es el modelo, hay muchos en el mercado. Una de las marcas es APSI, ¿sí? Es un arnés que favorece la bipedestación, genera patrones de marcha, también favorece el moldeado acetabular, la integración de las actividades de la vida cotidiana, el disfrute, y posibilita realizar también pequeños paseos, que está buenísimo y es lo único que lo permite, ¿sí? Es un arnés que va colocado en el niño y que además tiene un cinturón pélvico que va puesto en quien lo lleva. Y tiene dos piezas que unen el calzado del niño con quien lo lleva y posibilitan que uno pueda caminar y generar la sensación de movimiento normal en el niño, lo cual está buenísimo. No lo recomiendo para pacientes de más de 20 kilos porque realmente es muy difícil de caminar si se lleva mucho peso, pero con niños de hasta 15 kilos y un poquito más puede andar muy, muy bien. Así es que, dicho eso y cerrado el paréntesis con respecto al arnés de marcha, que es un excelente dispositivo, le voy a dar lugar al licenciado Guillermo Salvatorelli, que es terapista físico y nos va a hablar un poquitito de la terapia física en los niños, sobre todo durante la infancia temprana, ¿sí? De los niños con daño neurológico por epilepsia refractaria. Así es que bienvenido, Guille, y te cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por convocarme, muchas gracias por estar ahí todos presentes. Nos pone en contacto un paciente en común, que es Valentino, en distintas etapas, y yo quería hacer inicio de la charla contando una experiencia. Más que saberes, quería contar una experiencia, porque hoy la verdad que tener información y acumular datos no es difícil, está todo. Pero sí contar una experiencia. Yo cuando empiezo a trabajar en neonatología, que es donde trabajo, hace 20 años, estaba formado, tenía una formación académica importante, había hecho mis posgrados, había pasado por la residencia del Hospital Garrahan, trabajaba en el Hospital Francés en el área de neuropediatría, y bueno, se da la oportunidad a que vaya a trabajar a neonatología como estimulador. Dos cosas. Neonatología, un campo desconocido para mí, y como estimulador, o sea que tenía que poner las prácticas para que las cosas funcionen, que se estimulen. Entonces llegué con todo un conocimiento jerárquico, sabía de sistema neurológico, sabía de sistema respiratorio, sabía de todos los sistemas, tenía instrumentos, tengo instrumentos terapéuticos, herramientas como para poder conseguir la planificación que quería desarrollar. Y lo primero que me di cuenta es que tenía un escenario complejo ambientalmente, porque la neo es compleja, tecnológicamente muy equipada, pacientes muy intervenidos, y lo que me doy cuenta rápidamente es que no sabía casi nada. Entonces empiezo a ver que mis instrumentos no estimulaban, sino por lo contrario, modificaban y estresaban al cuerpito que estaba tratando. O sea, y eso se manifestaba de inmediato. Un neonato enseguida manifiesta el disconfort, ¿sí? Hace bajaditas, desatura, cambia de coloración, se irrita, y todo eso significa pérdida de ATP, pérdida de energía. Y si hay algo que no puede ocurrir en neonatología es perder ATP, no perder energía, perder gramos calóricos. Las madres que han pasado por ahí saben perfectamente lo que es aumentar 10 gramos. Entonces, no tenía una acción exitosa, muy por lo contrario. Y de alguna forma me fui acomodando, y a esto quiero apuntar centralmente en esta conversación, me fui dando cuenta que todos mis conocimientos segmentarios no eran válidos porque yo estaba más que evidente que no era un cuerpo segmentario, ni siquiera era un cuerpo sistémico
y casi no estaba constituido como organismo, como una estructura abstracta, ¿no? Entonces veo un cuerpo que está lleno de intensidades múltiples, de intensidades muy a flor de piel, lo que sabemos como un sensorio hipersensible, que es un cuerpo que está incómodo porque en realidad pierde el confort intrauterino, entonces ya al estar en un medio ambiente que le es hostil en principio, pero lo que está claro es que ha perdido un confort, y si perdió un confort, se observa un cuerpo en un sistema defensivo, hiperalerta, hipersensible, que se manifiesta de inmediato. Entonces había una situación que había un código que no funcionaba. Yo estaba sobrecodificado y el código del bebé y del cuerpo era otro. Bueno, de a poco me fui dando cuenta y me fui a hacer este proceso de construcción, de sacarme de encima todo ese orden jerárquico y ponerme en contacto con el cuerpo, tratando de que, y de acá hago punto sobresaliente, tratar de que las intensidades del cuerpo del neonato y la intensidad del terapeuta confluyan, busquen un punto cero, ¿sí? Lo que se llama una potencia cero, porque si hay algo que es claro en Neo es que somos potencia, que somos lo que podemos, somos pura potencia. Entonces cuando dos potencias se encuentran y no hacen comunión, se repelen. Entonces buscar ese punto cero, ese punto de potencia cero, y de ahí arrancar a la línea de producción. Y arrancar a la línea de producción sería más o menos iniciar con el trabajo terapéutico como todos lo conocemos. Pero ese trabajo terapéutico sin el punto cero no es un trabajo terapéutico eficaz, o no es un trabajo terapéutico que estimule, sino todo lo contrario. No estábamos estimulando, estábamos perdiendo energía, e insisto que perder energía es lo que menos se puede hacer en estos casos, ¿no? En Neo no se puede gastar, se tiene que ahorrar. Y esto replica un poco también con las condiciones y las características con los chicos con epilepsia refractaria, ¿no? Y todo esto es un devenir que se aprende fundamentalmente de la observación de las acciones de los padres, de las acciones de las enfermeras, donde hay un código más, a ver cómo decirlo, como más biológico, ¿no? Como que hay un componente racional que queda un poquitito ahí a la espera, ¿no? Ese conocimiento, el control cefálico, de a poco, eso va a aparecer después, de a poco. Primero tiene que haber esto, insisto, de la potencia cero. Y eso es una práctica, ¿sí? Llegar a ese lugar es una práctica, no es un mundo imaginario, no es una intención que yo quiera, no es abordar al paciente para que tenga buen vínculo o empatía, sino que es una práctica. Hay que desnaturalizarse un poco desde su condición para buscar una naturaleza entre ambos que desde ahí surja hacia el otro lado. Es un ejercicio, es una gimnasia, ¿sí? A partir de eso, a partir de tener esos procedimientos, las cosas fueron cambiando, por suerte. Entonces, lo que vamos buscando, ¿no? en un cuerpo hipersensible, vamos a ponerlo en estos términos, es ir trabajando sobre las condiciones que nosotros tenemos de intensidades, trabajar sobre la frecuencia, sobre el ritmo, sobre los gradientes. Todo eso va a ir haciendo que la respuesta sea en el mismo sentido, con intensidades más ecualizadas, con gradientes más ecualizados, y todo sea más armónico, que es lo que siempre vamos a estar buscando cuando hay una redundancia neurogenética, ¿no? Cuando sobra o cuando está direccionada para líneas de fuga donde
no podemos aplicar cierta ganancia de eficacia, ¿no? Porque esta es otra regla también, el organismo va a hacer siempre lo que le conviene, ¿sí? No va a hacer lo que yo le proponga, sino que le va a hacer lo que le conviene. Entonces, si a un chico hipersensible, vamos a ponerlo así para hacerlo en términos más genéricos, no le conviene la propuesta que estamos haciendo, enseguida la va a repeler. Entonces, conjugar ese procedimiento de potencia cero para ahí sí ahí arrancar. En neonatología vemos pacientes convulsivantes, pero en primer término son convulsivantes por neonatales, por inmaduros, por bebés de alto riesgo. No se va a determinar una epilepsia refractaria en neonatología. Por más que se le hace los electros y demás, no es un diagnóstico que ahí corra y que tampoco nos interese tanto, porque en realidad lo que más no nos interesa es ponerle el punto al diagnóstico, porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es que ese cuerpo pueda perseverar en el ser, que pueda continuar, que pueda, ¿sí? Con estos bebés lo que vamos a hacer fundamentalmente es trabajar sistemáticamente para ofrecerle lo que perdió, que es el confort. Entonces ir trabajando sobre lo medioambiental y sobre todo sobre lo sensorial, sobre lo propioceptivo, sobre la sensibilidad superficial, sobre la sensibilidad profunda. Son todas palabras técnicas, pero es trabajar sobre la piel, trabajar sobre las mejillas, estoy hablando de terminaciones muy abundantes como receptores que ahí me van a habilitar a que esto de la vuelta a la calma, de la vuelta a que el estímulo ingrese, a que baje un poco la defensa, ese sistema defensivo que tiene todo bebé neonatal, vaya siendo permeable la situación. Y después, bueno, vamos a empezar a hacer el trabajo de terapista físico, de kinesiólogo, ¿no? Sobre todo en el área motora, en ese lugar. O sea, necesito que un bebé empiece a tener cierto orden. Orden no porque se lo imponga, sino simplemente porque el orden va a ser más eficaz la función, y si la función es más eficaz, el gasto calórico va a ser menos, y si el gasto calórico va a ser menos, la circulación por la neo va a tender a ser más rápida, y lo que más queremos es que los chicos salgan bien, bárbaro, cuanto antes del año. Entonces, ese trabajo es una facilitación, es una ayuda, ¿sí? Esa facilitación y esa ayuda siempre va a ir en condición y tiempo y ritmo del cuerpito del bebé que estamos atendiendo. O sea, eso va a quedar de manifiesto en todo momento, y todos los que trabajamos con chicos eso lo sabemos, y se replica. Lo estoy hablando en neo, pero esto se replica creo que en toda la vida, ¿no? Pero en este punto particular estamos hablando de neo. Vamos a buscar orden, vamos a buscar que el nene vaya a buscar una flexión fisiológica que en prematuro no está, que en bebés, en neonatologías no está, lo que nosotros aprendimos de la flexión fisiológica o los dibujitos que vemos de los bebés recién nacidos. Es una imagen que no se replica habitualmente en neo, al contrario, nosotros tenemos un bebé extendido, con cierta hipotonía ya de base, con los miembros separados, un bebé que está como con cierto colapso corporal, no tiene tensión flexora, y la tensión flexora va a ser uno de los organizadores del cuerpo. Va a tener tensión flexora, digo, cuando empiezo a trabajar la línea media del tronco y empiezo a hacer que las piernitas vayan hacia la flexión sobre la cadera, los bracitos a la línea media, todo ese cuadrante, ese redondel que va de la nariz al ombligo, es donde está el área de función orgánica, fundamentalmente donde está el elemento nutricional, donde está la teta, donde está el biberón, donde está lo que lo va a mantener vivo. Entonces, en la medida que yo pueda darle esa estructura anatómica que lo posicione para lograr una función y que sea más eficaz, y no solamente que lo posicione, porque la postura
no es un momento, sino es un mantenimiento, y para tener un mantenimiento tengo que tener acciones que permitan acciones corporales que permitan que esa tarea, que ese desafío sea eficaz. Voy a ir desde un bebé asimétrico, que es como los vemos, a un bebé simétrico para incorporar la línea media, para activar los dos bracitos que vayan a la estimulación orofacial, ¿sí? Y una vez que voy trabajando sobre eso, enseguida voy a ir activando y preparando los mecanismos. Si bien la succión y la deglución son mecanismos reflejos automatizados junto con la tríada de succión, respiración, deglución, en bebés neonatales, eso, si está presente el reflejo de succión en los mejores, a partir alrededor de las 32, 34 semanas, el reflejo de succión ya está presente, pero lo que voy preparando también es la mecánica de la succión, la mecánica del trabajo nutricional. Para eso voy a hacer una activación orofacial, voy a trabajar sobre los músculos por fuera de boca, voy a trabajar con músculos por cuello, músculos anteriores del cuello, músculos posteriores del cuello, voy a trabajar sobre la lengua, ¿sí? Entonces, por más que el nene todavía no tenga la capacidad de alimentarse porque su propio cuerpo no llegó al peso suficiente para hacerlo, cuando lo haga ya va a tener una memoria mecánica y entonces el bombeo de la succión va a ser más eficaz y va a gastar menos tiempo en tomar 30, 40 mililitros en el mejor de los casos. Entonces estoy haciendo un trabajo de ayuda preparatoria, ¿sí? Eso en cuanto a lo nutricional, que es clave, ¿no? Es clave, porque es lo que me va a dar la puerta, la llave de salida a la puerta del aneo, ¿no? Y después lo que voy a hacer es ir sacando y exponiendo al cuerpo a la madre de todas las batallas, que es a la ley de gravedad, ¿no? Donde con la ley de gravedad, que es donde está dentro de un acervo o de una cunita, la ley de gravedad está prácticamente anulada, puede caer en algún segmento distal, en rodillas, si está un poco flexionada, pero no hace un efecto importante, y vamos a utilizar ese contacto con el medio ambiente, fundamentalmente con la ley de gravedad, para que empiece a reaccionar nuestros caballitos de batalla, ¿sí? Para ir consiguiendo un control motor. Hablo de caballitos de batalla cuando hablo de las reacciones de enderezamiento, las reacciones de equilibrio, las reacciones de balance. Son esos tres: destornillador, martillo y tenedor, y tenaza, que tengo instrumentos para poder ir construyendo un control corporal. Un control corporal que me va a hacer que las actividades y las funciones sean otras, ¿sí? Y que vaya teniendo lo que buscamos todos, que es la independencia del manejo corporal, fundamentalmente en neo, para el valor nutricional. Todo esto en pacientes con alteraciones del ritmo biológico, del ritmo neurobiológico, con descargas y demás, tiene cierta modificación, porque nos vamos a encontrar, como decía la colega anteriormente, siempre con un escenario distinto, con un bebé distinto, con un bebé que está dormido porque la medicación hizo más efecto, un bebé que esté más en alarma, un bebé que descarga en el momento de la terapia, y después de la descarga viene un silencio, y del silencio viene un agotamiento, y después podemos recontinuar si tenemos posibilidades. Todo eso nos condiciona justamente para esto, para lo que digo es muy, no recomiendo llegar con una planificación a trabajar con estos chicos. Si bien tengo una planificación abstracta y estudiada de memoria, las planificaciones no terminan de ser funcionales. Y sí las líneas de intensidades. Las líneas de intensidades que me propone ese cuerpo a la cual yo me tengo que acoplar, y de ese punto salir hacia otro lugar. Salir del esquema jerárquico, el sistema arbóreo, irme a un sistema más horizontal, a un sistema
rizomático, donde yo pueda ir de un punto, salir y ir construyendo sobre esas líneas los logros. ¿Y qué trabajaste hoy? Y bueno, fui trabajando lo que fui pudiendo, ¿sí? Porque el cuerpo es un sistema de poder, ¿no? de potencias, ¿no? De potencias. Y para un cuerpo no hay nada más útil que otro cuerpo. Entonces, en esta primera instancia, es muy importante el cuerpo con el cuerpo, ¿sí? El juego del cuerpo con el cuerpo. Lo lúdico, el objeto del juego es el cuerpo y el cuerpo del otro. El reconocimiento, bueno, hoy las neurociencias nos dicen millones de datos, ¿no? Pero el reconocimiento del cuerpo con el cuerpo es lo que va a hacer que ese chico vuelva a obtener confort, que vuelva a estar en una situación de alegría, de pasiones alegres, ¿sí? Entonces, esto es inmediato. El bebé aupa de la madre, con lo que sabemos de la mamá canguro, pero aparte es muy importante también ahí que el trabajo con los padres, el trabajo con las madres, sea un trabajo igual que siempre con un sentido de una práctica, de una utilidad, ¿sí? Es muy tranquilizante para una madre o para un padre tener algo que hacer para colaborar con un procedimiento metódico y mecánico, ¿sí? Es importante dar eso porque calma las ansiedades y porque fundamentalmente lo hacen trabajar sobre el momento real y no sobre mundos imaginarios. ¿Qué va a pasar mañana o no sé qué? Eso, si hay algo que queda claro en neonatología, es que el tiempo es ahora, en ese momento, ¿sí? Te das vuelta y lo que estaba bien deja de estarlo. Son cuestiones de... Entonces eso te queda muy, muy, muy marcado que el trabajo es cuerpo, el trabajo es ahora y el trabajo es este, ¿sí? Todo lo demás comprende a un mundo imaginario que lo vamos a ir construyendo, pero no puedo no hacer el trabajo sobre el cuerpo en el aquí y el ahora, como praxias, como procedimiento, como mecanismo, como cuerpo a cuerpo. Bueno, eso en función de los procedimientos. Una vez que el nene está UPA de los padres, empieza a tener contacto con el medio ambiente, se empieza a exponer a la gravedad, hay una serie de maniobras, ¿sí? Todo siempre cuerpo con cuerpo, donde voy a ir sacando al bebé de un apoyo total, donde no hay gravedad, lo voy separando del cuerpo para que empiece a activarse la actividad antigravitacional. Entonces empiezan las reacciones de equilibrio, ¿sí? Y las reacciones de equilibrio son la que me van a dar en inicio cierto control cefálico. Con el control cefálico es muy importante porque voy a empezar a trabajar la construcción de la curvita cervical, la lordosis cervical, para que todo el cuadrante de la cara donde está el CPU esté en la mejor situación posible, donde el tracto digestivo se empieza a alinear más y mejor, donde las capacidades respiratorias por mecánica ventilatoria también se va a empezar a facilitar, pero sobre todo en el control cefálico, donde va yendo el control cefálico, donde esa cabecita empieza a pendular por la apófisis espinosa y parece el perrito ese de los autos, empieza todo el componente de estimulación visual, ¿sí? Que ese es un punto súper importante, un punto de quiebre, porque ahí hay una potenciación, una amplificación de las adquisiciones, ¿sí? Es donde el chico empieza con la gestualidad más frecuente, con el descubrimiento, con la sorpresa, con la sonrisa social. Bueno, las manifestaciones se empiezan a amplificar. Y continúo, y bueno, después seguimos trabajando con lo que nos enseñaron allá lejos, con la maduración cefalocaudal, próximo distal, todo con componente rotacional. No hay ningún músculo que trabaje por uno o dos planos, sino todo es tridimensional.
y vamos trabajando fundamentalmente para que vaya teniendo estructuras biológicamente libres, digamos. Cuando hablo de estructuras, hablo, por ejemplo, de músculos, músculos largos, músculos flexibles, articulaciones sin limitaciones, disminuir las tensiones musculares. No estoy hablando todavía de la patología del tono muscular, porque eso, bueno, ya derivará para otras conversaciones, pero digo, todas esas estructuras, si yo las tengo prolijas, estoy predisponiendo a que el cuerpo sea eficaz para que tenga una línea media y en esa articulación, ¿sí? En el punto medio de todas las articulaciones está la función. Entonces, cuanto más rangos articulares y cuanto menos bloqueo yo tenga, el punto de equilibrio, el punto de masa, va a ser mejor, ¿sí? Y voy a encontrar un punto de equilibrio en conjugación de todo el sistema muscular, ¿sí? El equilibrio lo tenemos, el centro de masa lo tenemos ubicado como en el control a la altura del ombligo, un poco L2, pero en realidad el control del equilibrio es un control dinámico que se pone en todas las facetas, ¿sí? Entonces, lo que voy a buscar siempre, ¿sí? A partir de las reacciones de enderezamiento con las reacciones de equilibrio, voy a buscar las habilidades motoras. Para conseguir las habilidades motoras tengo que cambiar los planos, tiene que ser un chico que pase del boca arriba al boca abajo, del cúbito lateral al otro cúbito lateral, que tenga apoyos, que empiece a distinguir lo que es un punto de apoyo, un punto de descarga para movilizar el otro segmento. Todas esas construcciones que uno va haciendo a partir de conocimiento de biomecánica, va a hacer que el chico tenga su propio control, su propia independencia, y de ahí va a ir ganando verticalidad para conseguir tener mayor control de tronco, en posición prona, que va a ir hacia abajo, va a despegar el esternón, va a despegar la panza, se va a apoyar prácticamente sobre las rodillas, se va a sentar, va a empezar a tener control de sentado en lateral y control anterior y posterior, y de ahí van a empezar siempre los movimientos transicionales. Todos los movimientos en principio son aleatorios, o sea, son aleatorios, me refiero, llega a un punto donde cambiar un punto de equilibrio sobre el otro es porque es como tirarse a la pileta. Bueno, ahí va. Y la reacción hace que lo logre. Y sobre eso práctica, 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 y después de que lo logra, lo adquiere. Y una vez que lo adquiere, le es propio y continúa. Después de la sedestación vamos a trabajar los movimientos transicionales para ir hacia el plano de la locomoción. Antes de la locomoción, estando sentado, un nene ya rola supino, prono sistemáticamente, así que ya puede estar cambiando, se te va a 1 metro rolando, o sea que eso ya se contempla como desplazamiento, así como previamente el reptado. Y llegamos al 4 patas, y en el 4 patas empieza a disociar más y mejor la cintura escapular y la cintura pelviana, y después va a ir buscando la habilidad de verticalizarse, bipedestarse y marcha. Por último, para cerrar, todo el desarrollo motor, todos estos hitos motores, si fuera por el chico, y de hecho lo vemos todo el tiempo y lo veíamos sistemáticamente con todos nuestros pares, el organismo tiende a pararse y caminar, ¿sí? Porque es lo más fácil que hay. Pararse y caminar, ¿sí? Con una estructura alineada es lo más fácil que hay. Todos los procedimientos anteriores son de mayor complejidad. Entonces, trabajar sobre esos momentos le va a dar una riqueza motora mucho más piola y más autónomo y más dinámico, lo que decimos un pibito motor. ¿Viste ese pibito motor? Que hay pibitos motores cuando llegas a un cumpleaños, identificás en un grupo de chicos enseguida a los que son motores, ¿no? A los que no se quedan quietos, los que van, que vienen. Y bueno, así que más o menos esa es mi experiencia. Después mi experiencia continúa por fuera de la neonatología. Por supuesto, tengo pacientes
que los empecé a atender a los 3 meses y hoy tienen 25 años y siguen siendo pacientes. Y la verdad que yo creo que siguen siendo pacientes no tanto por las buenas técnicas que puedo aplicar, sino por esto de entender, y vuelvo a esto inicial, de entender que uno se tiene que desconstruir, cambiar la naturaleza para compartir con el otro un momento, una actividad, un cuerpo, y de ahí surgir. Eso me parece un cambio de procedimiento, me parece que es una buena herramienta para tener en cuenta, que es un poco como decía Sole también, ¿no? De las sobreexigencias, o no porque no estén presentes, o no porque uno no quiera subir la vara todo el tiempo, no es eso, sino que tiene que haber sí o sí una interrelación corporal, y que las intensidades puedan ser compatibles y de ahí producir. Bueno, yo creo que más o menos esto. ¿Me fui a cualquier lado? Un poquito, pero no importa porque estuvo fantástico. Excelente, Guille, muchas gracias por compartir tu experiencia. Qué buena la mirada que diste sobre la estimulación temprana, que para mi gusto debería llamarse estimulación oportuna, ¿no? Porque las cosas no se tienen que dar ni antes ni después de cuando son necesarias. La verdad que la mirada que diste sobre la terapia respetada está fantástica. Así es que gracias, Guille, por tu colaboración. Recuerden que también pueden buscar información sobre epilepsia refractaria en nuestro sitio web, que es www.fundacionresiliencia.com.ar. También recuerden seguirnos en Instagram y en Facebook. Siempre me encantó esto de ser presentador. Se me da muy bien. Marce, yo que... ¿Ay, se cortó? No sé. Perdón, ahí está. No, aparece como una encuesta. Sí, yo quería destacar algo que me parece fundamental, algo que yo valoro muchísimo y creo que es indispensable. Más allá de tener un diagnóstico, el poder hacer una intervención temprana en el acompañamiento de nuestros chicos es fundamental para el porvenir, para cómo ir diagramando todas las terapias que le van a ir acompañando, darle herramientas a los padres, llevarle esta tranquilidad de que algo está pasando con ese chico, quizás no tenemos un diagnóstico, pero está siendo atendido. Sus funcionalidades van a llegar a ser las máximas que ese chico pueda llegar a tener. No hablando de expectativas, sino de que uno quiere darle las herramientas que estén disponibles a nuestro alcance para un bebé, en el caso de ser posible tener un diagnóstico temprano. Yo creo que es fundamental y que todos los terapeutas tengan un lineamiento de adaptarse y de reencontrarse después del pensamiento de qué surge de este nuevo individuo, de comenzar el conocimiento desde lo personal, desde lo terapéutico, es súper importante y yo lo valoro muchísimo en todas las terapias porque creo que ese es el punto inicial para que sea algo próspero y que realmente para que surja el 100% de cada uno de los chicos es fundamental. Así que quería hacer ese breve comentario. Bien, gracias Gaby. Y no quiero olvidarme también de agradecer a José Scrich de Aquaras Technologies, que nos hace el soporte técnico en todo esto. Está ahí como en la Matrix, haciendo que todo esto sea posible tras bambalinas. Bueno, como les había mencionado al principio, para los que no estaban al principio de la charla, mi nombre es Marcelo Urquiza, yo soy kinesiólogo y fisioterapeuta. Trabajo con la Fundación Resiliencia hace un tiempo y bueno, hoy estoy a cargo de la conducción de este humilde encuentro virtual. Y bueno, decirles que cuando hablamos de pacientes con epilepsia refractaria, hablamos de personas con necesidades de atención muy complejas. Y sepan todos que donde existe una necesidad nace un derecho. Y estos derechos están garantizados por la ley 22.431, que articula el sistema de protección integral, ¿sí?, para las personas con discapacidad. ¿Por qué les remarco esto? Porque la ley integral de discapacidad establece que todos los tratamientos, obviamente que estén científicamente
probados y adecuadamente indicados deben estar cubiertos en un 100% por el sistema sanitario, tanto público como privado, según corresponda, ¿no? Aunque esta es una mera utopía, porque muchos padres que deben estar leyendo acá y viendo la exposición, saben que el transitar por el sistema burocrático no es tan fácil y que las cosas no son tan sencillas y que a veces la realidad dista mucho de la idealidad, ¿no? Sin embargo, es muy importante eso, destacar que la ley los debe amparar. Bien, en la página que les mencioné antes, www.fundacionresiliencia.com.ar, a partir de la semana que viene va a estar disponible información sobre cómo poder acceder al certificado único de discapacidad, que es importantísimo para acceder a los beneficios, ¿sí?, que el mismo otorga. No quiero ser redundante con lo que Guille ya habló, que de una mirada súper amplia y acertada, porque bueno, ambos trabajamos en el mismo campo. Sin embargo, hay algunas cosas que me gustaría agregar y que son particularidades que atañen a la atención de los pacientes con epilepsia refractaria. Por empezar, me gustaría revalorizar el rol del terapeuta y también de todo el equipo de salud, ¿no? En la atención integral, sobre todo en estos tiempos que estamos tratando de construir un modelo asistencial que no sea hegemónico y que sea descentralizado. Uno como terapeuta puede colaborar en muchos aspectos, incluso aquellos que no atañen específicamente a lo terapéutico. Por ejemplo, a la hora de identificar signos o síntomas nuevos, ¿sí?, de la enfermedad que el padre, madre o el cuidador principal no tiene por qué saber identificar, ya sea un movimiento atípico, un cambio en el tono postural o cierto patrón motor que sea un indicador de que algo está pasando, ¿sí? Y poder transmitirlo de forma oportuna al médico tratante para que se tenga en cuenta a la hora de indicar tal o cual medicación o para ajustar las dosis de las que ya se están tomando. Entonces, ese es un rol que está muy interesante también de reivindicar y de tomar, ¿no? De empoderarse de él. Ahora hago como una pregunta retórica que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Los terapeutas es importante que conozcan los tratamientos farmacológicos o dietéticos que los pacientes están siguiendo? Si quieren escribir en el chat, pero la respuesta corta es sí, claro que sí debemos saber. ¿Y por qué? Obviamente, porque hace el bagaje de conocimientos, por un lado, pero por otro, más allá de que en general el paciente siempre tiene cerca un familiar o una enfermera, nosotros como profesionales actuantes tenemos que saber qué medidas tomar ante una crisis convulsiva, saber cuál es su droga de rescate, cómo administrarla y en qué momento. Es realmente muy, muy importante. Ahí en el chat están compartiendo que, por supuesto, debemos saber, obviamente. Y por otro lado, también hago una pregunta retórica que nos interpela a todos. ¿Debemos saber hacer RCP? Como que por ahí hay que rescatar un poco esos conocimientos, y también la respuesta corta es sí, definitivamente. Por si no lo saben, el SUDEP es la causa de muerte relacionada con la epilepsia más frecuente. SUDEP significa muerte súbita inesperada en la epilepsia, en inglés obviamente es un anglicismo, y las crisis epilépticas frecuentes, la edad temprana de la primera convulsión, la duración prolongada de la epilepsia y la administración de múltiples medicamentos antiepilépticos aumentan el riesgo de sufrir SUDEP. Así es que al terminar esta charla, todos se van a ir a inscribir a un curso de RCP y también puede ser un buen puntapié para que demos uno desde la fundación, ¿verdad? Totalmente, porque aparte los que ya lo hicieron también hay que mantenerse actualizado. Hay que mantenerse actualizados porque a veces no es que cambia tanto, pero a veces se van modificando algunos parámetros de acción. Antes era más permisivo con la duración de los estatus, hoy no. Bueno, hay cosas que se van reescribiendo todo el tiempo y eso es lo que tiene lindo la ciencia, que se va retroalimentando y se aprende todo el tiempo. Bien, así es que hacer curso de RCP realmente salva vidas. Otra consideración también a tener en cuenta a la hora de manipular al paciente o al hijo, a la hija, lo que sea que tengan, y esto vale para todo el mundo, ¿sí?
muchos fármacos antiepilépticos disminuyen la densidad mineral ósea o provocan deficiencias de vitamina D, por ejemplo, que es importantísima en el metabolismo óseo. La dieta cetogénica, también a la cual muchos pacientes están sometidos, es genial para el control de crisis, sin embargo, también se asocia a una calidad ósea pobre, ¿sí? Y todo esto sumado a que en general las adquisiciones motrices, cuando suceden, porque a veces no suceden tarde, estos pacientes muchas veces no deambulan. ¿Y esto qué significa? Que al no hacer descargas de peso, también juega un rol muy en contra a la hora del desarrollo esquelético. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Ojo con los golpes y con las caídas. Al que no se le haya caído un niño, que arroje la primera piedra, porque algunas veces nos ha pasado a todos, sobre todo cuando trabajamos en posturas altas o inestables, tratemos siempre de trabajar sobre suelos blandos, ¿sí? Para minorar el impacto, porque pobre calidad ósea más caída igual a fractura, y no queremos eso, ¿sí? Nos va a complicar muchísimo, muchísimo el panorama. También cuidado con las crisis atónicas o las crisis de caída, que es muy común en los pacientes con epilepsia refractaria, en los cuales el paciente experimenta una súbita pérdida del tono postural y se colapsa. Si nada o nadie lo está sosteniendo, se cae y se golpea, obviamente, ¿no? Ahora vienen como unos casquitos, que no sé si los conocen, algunos pacientes los usan, que son como semirrígidos, por tirar un nombre, el rib cap, por ejemplo, que vienen súper cancheros, protegen la cabeza y vienen en todos los talles, ¿bien? Y eso a tener en cuenta, ¿sí? Tema caídas y cargas de peso, ojo. Casi todos los pacientes tienen una densidad mineral ósea bastante pobre. Y otro aspecto que también me parece interesante de rescatar y de tener muy, muy en cuenta es el aspecto neuroortopédico, ¿sí? Muchas de las enfermedades neurológicas tienen enfermedades ortopédicas secundarias. En los niños, además, se suman los efectos del crecimiento sobre el sistema osteomuscular, que en condiciones anormales lo que va a generar son otras deformidades más, ¿sí? Entonces, en aquellos pacientes que tienen un gross motor alto, va a ser muy importante tener en cuenta este tema de las deformidades, ¿no? En los niños con por ahí bajo nivel de gross motor, que tienen más chances de conseguir o de mantener la marcha, en general el objetivo va a ser mejorar la función, obviamente, y en los que tienen un nivel de compromiso mayor, el objetivo será mantener la postura adecuada, prevenir las deformidades y también el dolor. De las deformidades neuroortopédicas, una de las más frecuentes es la luxación de cadera. Así es que a prestar especial atención a las caderas, en general no suele ser congénito, aunque a veces sí. Lo más común es que se vaya desarrollando con el crecimiento, por los desbalances musculares y también por la adquisición atípica, ¿no?, de los hitos motores. Nada, o sea, si yo no tengo todas esas adquisiciones que debería tener del neurodesarrollo, si no rolo, si no gateo, si no cargo peso, obviamente no voy a tener buena formación acetabular, buena formación de los ángulos del fémur, entonces todo esto me va a jugar en contra, así que especial atención a las caderas. El mejor tratamiento para la inestabilidad de cadera es preventivo, y la forma de diagnóstico es a través de radiografías y evaluaciones periódicas. Se deben tomar radiografías a partir de los 18 meses, por lo menos, y después repetir cada 6 o 12, según sea la gravedad, 6 o 12 meses, ¿no? Y cuando hablamos de tratamiento preventivo, ¿de qué hablamos? Bueno, hay algunos arneses que se usan en bebés, no sé si alguno lo habrá usado, el arnés de Pavlik, entre otros. También hay otras cosas más nuevas también que se están usando en la primera infancia. Y después también hay algunos bipedestadores, sobre todo aquellos que colocan las piernas en abducción, la cadera en abducción, ¿sí? Y los esquemas de bipedestación deben ser constantes y debe haber mucha adherencia, sobre todo del grupo familiar, porque, bueno, la constancia lo es todo, y para asegurar un desarrollo normal de la cadera, el paciente se debe bipedestar
casi a diario, diría yo. Existe como un punto de corte que es semiflexible, tampoco es tan taxativo, a la hora de pensar en estrategias conservadoras para reducir la displasia de cadera. Es alrededor de los 5 años. Si no hemos conseguido lo que nos proponíamos con todas las estrategias terapéuticas conservadoras, y se justifica, se puede realizar intervenciones, ¿sí? Hay intervenciones quirúrgicas, que son, bueno, cirugías correctivas, que lo que van a hacer es reposicionar la cadera donde debería estar. Esto lo tiene que evaluar adecuadamente un neuroortopedista o un fisiatra. Y bueno, esto es un aspecto crítico también, y los pies también son un aspecto crítico a tener en cuenta en los pacientes. Hay alteraciones muy variadas, pueden darse a nivel de los pies, ¿no? Que se pueden aminorar o corregir o prevenir con el uso adecuado de alguna valva, férula, que se adecue a la condición particular de cada paciente, y también esto tiene que ser valorado por un fisiatra o neuroortopedista competente en el tema, ¿no? En estos pacientes es muy difícil, seguro, un tratamiento lineal. Por eso remarco lo que decía Guille sobre ese tratamiento un poco más libre y más a demanda, ¿sí? Porque la mayoría de estos niños pasan mucho tiempo hospitalizados por causas de lo más diversas. Entonces, la estabilidad clínica es el pilar fundamental para poder construir sobre eso un desarrollo neuromotor adecuado. O sea, cuando un niño está preocupándose por mantenerse vivo, como que pensar en la cadera o en el pie queda en último plano, ¿no? Es por eso que remarco la importancia de la estabilidad clínica para poder construir sobre esta base todo el tratamiento que querramos hacer como terapeutas, o como grupo familiar, o como grupo educativo. Otro punto que también quería abordar es el tema de la duración de las sesiones, y acá también apelo a la libertad. Hay que despegarse de los modelos tradicionales de sesiones, porque no siempre pueden ser de la duración que quisiéramos, ni en el momento que nos gustaría. El paciente va a dominar en esta escena casi por completo. Acá los que la van a tener más difícil son los que asisten a centros de rehabilitación, donde las sesiones son con día y horario. Y tal vez lo encuentren un poco más flexible a aquellos que reciben tratamientos en la casa. Hay que ser muy compasivo, ¿sí? Y saber que la mayoría de los pacientes neurológicos de este tipo tienen alteraciones en el sueño, con lo cual sí tuvieron, como lo decía Sole, ¿no? Este ritmo de sueño-vigilia. Obviamente, si tuvieron una mala noche, consecuentemente van a tener un mal día, así como la familia también, porque si el niño no durmió, tampoco van a haber dormido los padres. Entonces, un grupo familiar o un grupo de cuidadores o de red que claudica, va a hacer que todo el tratamiento también claudique. Entonces es muy importante cuidar a los cuidadores, justamente. También tener en cuenta que estos pacientes, en su gran mayoría, van a tener trastornos conductuales, por lo cual va a ser un trabajo muy grande aprender a entenderlos y acoplarse para lograr la funcionalidad, ¿no es cierto?, del tratamiento. Además de que los niños son muy genuinos en sus expresiones, a veces no tanto como los adultos no, y más aún aquellos con una percepción diferente de la realidad. Entonces, si no existe un feeling o no hay un entendimiento mutuo, el niño lo va a hacer saber, y por más que lo intentemos, cualquier tratamiento va a tener muy pocos frutos. Y esto es lo más difícil de generar, porque se debe sentir lo que es el vínculo, ¿verdad? Y acá les recomiendo mucho trabajo interno, paz y calma, y aprender a lidiar con las frustraciones, ¿sí?, que provoca no llegar a los objetivos que uno se había propuesto para una sesión o para un tratamiento. Así es que, nada, sin mucho más que decirles,
lo más importante a la hora de emprender un tratamiento es hacerlo con ciencia, hacerlo con conciencia, pero sobre todo hacerlo con amor, porque creo que es el pilar de todas las construcciones. Así es que muchas gracias, y ahora lo que vamos a hacer es responder unas pequeñas preguntas del chat, si podemos responder algunas, porque hay un montón de comentarios. Gaby, si querés habilitarte el audio. Sí, yo acá tomé nota de algunas de las preguntas. Por ejemplo, nos preguntaba Andrea Romero, ¿se me escucha? Sí. Andrea Romero nos preguntaba si el síndrome de Dravet también está dentro de las epilepsias refractarias. De hecho, sí, es uno de los síndromes que está incluido claramente. Cualquier epilepsia que no responda a los fármacos, como comentaba previamente Marcelo, ya sea en monoterapia o combinados, en una dosis establecida y en un tiempo establecido, se considera fármaco resistente. Más allá de que tener o no el diagnóstico de Dravet, o en el caso de mi nene, tiene, por ejemplo, es un intermedio entre Dravet y una epilepsia migratriz, se llama epilepsia maligna migratriz del lactante, asociada al SC1A también, que comparte con Dravet. Pero más allá de eso, nosotros antes de tener cualquier tipo de diagnóstico, ya sabíamos que era una epilepsia farmacoresistente. Después, por ejemplo, nos pregunta también Paula Verónica González si una persona con epilepsia puede fallecer de muerte súbita. De hecho, la causa de muerte con mayor prevalencia en la epilepsia refractaria es la SUDEP, efectivamente. Por eso también cabe destacar que el mayor control que se hace en los pacientes con epilepsia refractaria es durante la noche. Es el monitorearla, si es posible, obviamente, ya sea o con un baby call, que se usa para los bebés, pero utilizar en forma prolongada por la noche con los niños cuando son más grandes, o en casos más avanzados, utilizar los monitores que se usan en terapia para medir la saturación de oxígeno, para monitorear el corazón. Son todas pautas que ayudan a tener una forma de monitorear al paciente y prevenir la SUDEP. Después nos pregunta también Tacop, que me parece súper importante destacar esta pregunta, si los terapeutas pueden, epileptólogos, efectivamente la medicación solo la cambian los neurólogos. El equipo terapéutico es súper importante que conozca qué medicación toman, como comentabas vos, Marcelo, pero no realizar cambios, ni de dosis, ni de medicación, ni de ningún otro tipo. Así es. Después, por ejemplo, ¿cuánto se tarda en diagnosticar si es una epilepsia refractaria? Depende de cada paciente. Hay pacientes que responden bien a tratamiento y a posterior no responden de la misma forma o dejan de tener efecto la medicación que antes sí funcionaba. Se prueba con una segunda alternativa o con una tercera, y ahí ya se determina que es una epilepsia refractaria. Después, esta pregunta que es mucho más compleja, que esta la tendría que responder más un neurólogo, Willy, pregunta si el estatus compulsivo trae consecuencias secundarias. De hecho, una convulsión en sí no trae consecuencias, un estatus convulsivo sí, ya el cuerpo empieza a reaccionar de una forma diferente, la falta de oxígeno generalmente es una de las mayores causas que provocan consecuencias. También habían preguntado, que no tomé nota quién me había consultado, acá, con Cielo, ¿cuál es el tiempo prolongado de una crisis? Un estatus se considera cuando pasan 5 minutos o más. Por eso la importancia también de que uno, si toma una acción ante una convulsión, sabiendo que el paciente puede tener predisposición a un estatus compulsivo, cuanto antes se tomen las medidas terapéuticas, mejor va a ser el efecto en el control del estatus. Yo siempre digo que apenas uno tiene una crisis, se llame a la ambulancia o se tome los recaudos necesarios para poder tener otro tipo de asistencia ante una crisis prolongada, porque cuanto antes pongamos manos en el asunto va a ser más fácil de poder controlarlo. No sé en YouTube, Marcelo, si vos viste alguna pregunta, porque yo la estuve manejando más en Zoom. Gaby es una mamá epileptóloga honoris causa que ha dedicado su vida a estudiar sobre la epilepsia, sobre todo la epilepsia refractaria, y realmente sabe mucho, mucho, mucho.
Y ahí, bueno, además en el chat de YouTube le están tirando flores a Guille, fantástica la explicación. Y en el Zoom, acá mismo, alguien pregunta acerca del aceite de cannabis, si reduce de forma efectiva las crisis. Gaby, ¿querés decir algo al respecto? Obviamente solo tiene que contestar un neurólogo, pero Gaby seguro puede decir algo al respecto. Sí, totalmente. El aceite de cannabis, hay muchísimas opciones, desde el autocultivo hasta aceites que tienen CBD, otros que no. Está comprobado que tiene un efecto terapéutico en el manejo de control de las crisis. También lo que tiene de bueno en muchos pacientes es una mejora en lo cognitivo. Hay aceites que se basan en TCM como base del preparado, y el TCM es neuroprotector por sí mismo, y mejora también el plano de lo neurocognitivo en los pacientes, y obviamente que si se controlan las crisis, el desarrollo de la persona va a ser sumamente favorable. Totalmente. Es fundamental eso. Otra persona pregunta acerca de si la dieta cetogénica disminuye la cantidad de crisis en algún tiempo estipulado o depende de la cetosis que haga cada organismo. Una pregunta muy fina. La respuesta corta sería Marce, sí. Porque no la a ver, sí. Ahí está, perdón. La pregunta es, ¿la dieta cetogénica disminuye la cantidad de crisis en algún tiempo estipulado o depende de la cetosis? No por ahí exclusivamente de la cetosis. Se considera que la persona entra en cetosis generalmente en un día ya puedes estar en el rango terapéutico de la cetosis recomendada. Pero se considera que si a los 3 meses la dieta no funcionó o no tuvo resultados, no quiere decir que no haya funcionado, sino que, digamos, no se lograron los objetivos mínimos como para pensar que la dieta funciona, ya se piensa en la retirada de la dieta cetogénica. Se estima que a los 3 meses ya tiene que haber una respuesta de algún grado. Les recomiendo, si no lo vieron, en la fanpage de la página de Fundación Resiliencia, está colgado el video que hizo hace unas semanas el doctor Santiago Flesler, en el cual explica con pelos y señales, habla muchísimo sobre dieta cetogénica, aunque en realidad el especialista en esto es la doctora Marisa Armeno, ¿no? ¿Verdad? Que la pueden seguir en Instagram, también en terapias cetogénicas en Instagram. Sí, pero que Marisa Armeno aparte es una colaboradora fundamental de la Fundación, así que está disponible para quien necesite una consulta, se pone en contacto con nosotros y podemos orquestar el encuentro. Perfecto. Bien, a ver, no sé ¿qué más? ¿Otra pregunta? El síndrome de Dos cursa con la epilepsia refractaria, sí, es posible. Todos los síndromes o todas las patologías que tienen de base la epilepsia, es factible que puedan tener epilepsia refractaria. 3 de cada 10 personas no responden a los fármacos, y la epilepsia refractaria lo que tiene de particular es que es secundaria a millones de patologías, ya sean desde poco frecuentes hasta las más comunes, hasta un traumatismo, hasta problemas metabólicos, genéticos. No es determinada puntualmente por un bien asociado y en forma secundaria a muchísimas otras patologías. Bien, y por otro lado, mucha gente también preguntaba acerca del certificado, de si se va a enviar. Sí, se va a enviar para todos aquellos que lo soliciten, que lo pueden pedir al mail que vos, Gaby, me vas a decir bien el mail. contacto@fundacionresiliencia.com.ar. Bien, pueden, repito, que nos escriban. contacto@fundacionresiliencia.com.ar. Nos pueden escribir pidiendo el certificado y se lo vamos a enviar a la brevedad. Recuerden que hubieron muchísimos inscriptos, realmente nos sorprendió gratamente la convocatoria, casi 400 personas se inscribieron. Ahora ustedes no se ven entre sí, porque el chat de Zoom no se los permite, pero hay realmente muchas personas conectadas en este momento. ¿Podés escribir, Gaby, en el chat el mail que acabamos de dar? Yo ahora voy a dejar nota. Acá hay otra... Sí. Hay otra pregunta interesante que dicen, Moni dice, estar atentos a los diferentes tipos de convulsiones, también nos ponen alerta, no son solamente las visibles
o las conocidas existen y pueden darse crisis de ausencia, de espasmos. Efectivamente, hay que estar atento a todo tipo de manifestaciones y conductas que uno vea que no son comunes o no son las que el chico manifiesta comúnmente en la diaria. Yo siempre recomiendo a los padres o a los terapeutas que filmen con un celular o con un teléfono, una tablet, lo que fuere, los eventos, y con eso poder tener como una herramienta adicional para transmitirle a los neurólogos y poder tener un correlato entre lo que uno manifiesta, lo que el chico manifiesta y lo que el terapeuta puede estar interpretando como crisis o no. No en todos lados tienen disponibles la aparatología como para hacer videoelectroencefalograma, pero es lo más recomendable si uno llegase a tener dudas sobre... Totalmente. Acá hay una pregunta que me gustaría que la pueda responder Sole. Sole, si te querés habilitar el micrófono. Hay una pregunta que dice, ¿qué opinión tienen sobre el manejo de tablet o celulares en niños con epilepsia? Creo que también es un poco general para todos los niños, ¿no? Pero, Sole, ¿nos podés compartir algo al respecto? Sí, yo creo que es muy general la pregunta, invita a otro espacio más porque es un campo muy grande y que tiene que ver también con cada niño en particular y sus intereses, pero creo que como todas herramientas digitales, ¿no? Tienen sus cosas, sus beneficios, sus fortalezas y aquellas cosas que hay que ir a acompañar siempre que se trate de digitalidad y niños en particular, siempre que esté acompañado de un adulto responsable y que tenga una interacción, como decíamos, que haya una participación activa con ese elemento y ese adulto, siempre trae beneficios, ¿sí? Pero siempre acompañado, nunca dejar al niño, digamos, y buscar también esa participación activa. Creo que, no sé si se entendió, pero me parece que es un campo muy grande para otro momento. Totalmente, ¿sí? Pero rescatar la apropiación positiva del dispositivo, ¿no? Y también rescatar que es importante la utilización en su justa medida, ¿no? Exacto, sí. Bien. Marce, hay una pregunta que me gustaría que respondas vos. Perdón, escucho. si interrumpí. ¿Qué se debe hacer para ayudarle al paciente con epilepsia cuando está convulsionando? ¿Esto lo debería responder yo o vos? No, responde la voz respecto a las vías aéreas, me resulta más Sí, en realidad no mucho más que acompañar. Es decir, si la crisis no hay que impedirla, no hay que retenerlo, no hay que tratar de ponerle objetos en la boca, solamente hay que recostar al paciente, si no es que está ya recostado, y colocarlo de costado en lo posible y sencillamente esperar. Lo que se suele recomendar es poner un cronómetro para tomar el tiempo y saber en qué momento actuar de forma farmacológica porque la crisis no cede, ¿no es cierto? Ahí, Gaby, me podés ayudar un poquito con respecto al timing, cuánto se debe esperar. Eso es muy particular de cada paciente. Yo siempre recomiendo que se maneje en forma puntual con cada neurólogo, no es que tenemos una receta porque cada paciente reacciona de una forma diferente. Si vos decís que le den un Diactal y el chico tiene predisposición a tener una reacción más respiratoria, no, sería por supuesto no vamos a dar recomendaciones desde el punto de vista farmacológico, pero sí desde lo actitudinal. ¿Cuánto tiempo deberíamos esperar hasta decir, ok, hagamos algo? Porque esto, 5 minutos, perfecto, esa es la respuesta corta. 5 minutos, obviamente mantener la vía aérea despejada, la vía aérea tiene que estar en semi-extensión para permitir el paso apropiado del aire, ¿sí? Y no mucho más. Lo fundamental para destacar también en esa situación, Marce, es que las crisis no se pueden cortar, no es que porque uno movilice, sacude o haga algo con el paciente, la crisis va a ceder, eso no es así. Exacto. Por ende, hay que despejar el área, evitar que se golpee, si es una crisis tónico-clónica, poner de costado, para evitar que se broncoaspire también,
tomar el tiempo, que es fundamental, porque uno en ese momento la realidad es que perdés noción de cuánto está pasando. Quizás pasaron 20 segundos y pareció que la persona estuvo con una crisis hace 5 minutos, y la terapéutica es totalmente diferente si entra en estatus o no. Y mientras Totalmente. una persona se está dedicando a realizar este tipo de pautas, de tomar el tiempo, por ejemplo, que otra persona, dentro de ser posible, sea la que se dedica a llamar a una ambulancia, a la asistencia que sea necesario, que ya tengan armado en función del paciente. Totalmente. Bueno, esto merece un capítulo aparte, y en otra oportunidad estaría bueno que hagamos un webinario, ¿sí?, sobre actitudes a tener ante los diferentes tipos de crisis, ¿no?, que puede tener el paciente. Así es que, bueno, iríamos cerrando, respondimos un montón de preguntas. Espero que les haya parecido interesante, productivo y enriquecedor. Esto va a quedar de todas maneras grabado, así que si quieren echarle un vistazo de nuevo, lo pueden hacer. Creo que va a estar en el canal de YouTube, va a estar disponible. Y sin decir mucho más, agradezco de nuevo a Soledad, a Guillermo, a Gaby y a todos los que hacen posible estos encuentros. Y si alguien quiere acotar algo más, lo invito a que lo haga ahora, y si no, vamos cerrando la charla. El correo, porfa, muy interesante la Yo charla. ahí dejé los datos de contacto. Perfecto. Para los certificados también, y agradecer y comentarles que vamos a estar teniendo en breve también unas charlas dictadas por Santiago Flesler, que es neurólogo de cines, que colabora desde el día 1 con nosotros, con la Fundación, y también con Marisa Armeno. Así que de todas formas, cualquier temática que quieran sugerirnos para abordar, que se comuniquen con nosotros. También ahora voy a dejar mi teléfono de contacto, si tienen padres a los cuales le quieran dar el teléfono. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de padres, que también es un tema fundamental, el acompañamiento entre nosotros, así que va a estar disponible para todos. Yo ahora lo dejo también como comentario, y nada más. Buenísimo. Gracias, Gaby, y nos despedimos entonces, salimos de la sala de conversación. Adiós.